Bueno, vamos a iniciar esta nueva semana. La semana pasada estuvimos viendo las culturas prehispánicas y vimos características de las principales, ubicación en el tiempo, en el espacio, principales dioses, cosas que las caracterizaban a cada una. Bueno, pues ahora toca el tiempo de ver la vez en que estas culturas se van a fusionar con otra cultura. Me estoy refiriendo a la conquista española, que como les he dicho ya varias veces, se habla de una fusión de dos mundos. Y precisamente el acontecimiento que va a dar origen a esta fusión es la conquista de Hernán Cortés. Bueno, pues quisiera iniciar con este pequeño mural de Diego Rivera, que hace referencia a esta frase: la conquista la hicieron los mexicanos y la independencia los criollos. Bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo con la mitad de esta frase, debido a que efectivamente la conquista no se hubiera logrado sin la ayuda de las propias culturas que rodeaban a los mexicas, como hoy platicaremos de ello. Pero en cuanto a la independencia, que la hicieron los criollos o los españoles, bueno, yo creo que mucho o más que los padres de Hidalgo, por ejemplo, él era mexicano. Y sí, sus padres eran españoles y por eso él era un criollo, era una mezcla entre un español y un indígena. Pero eso no le quita ningún mérito al hecho de que estos criollos fueron los que iniciaron este movimiento armado. Al final de cuentas habían nacido en México y creían que México necesitaba tener su propio camino independiente a España, ¿no? Entonces, bueno, esto es como que algo para reflexionar más que nada. Bueno, hablemos de nuestro personaje, Hernán Cortés. ¿Quién es Hernán Cortés? Hay muchas cosas que se pueden decir de él. Dependiendo del tiempo, o más bien del lugar donde tú preguntes, donde tú lo estudies, así podrá ser considerado como un héroe, como un villano. Por ejemplo, aquí en México, la palabra de Cortés hace referencia a la crueldad, al abuso, a la explotación de los pueblos indígenas, que incluso nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador hace algunos meses, seguramente escucharon, que solicitó al gobierno de España y en general al Papa, al Vaticano, que se disculparan por todos los abusos cometidos durante la conquista, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que el tema sigue abierto. No vamos a discutir qué tan bueno fue lo que pidió López Obrador. El chiste es que sigue esa cuestión de debate si es un héroe o si es un villano. Seguramente si le preguntamos a algún español, para ellos es el conquistador. No solamente es un conquistador, es el conquistador, y entre comillas, así de grande es para los españoles Hernán Cortés. Y bueno, también hay que decir que este acto de conquista de Hernán Cortés también abrió muchos nuevos horizontes a un nuevo mundo, ¿no? Muchas cosas que no se conocían van a ser pues van a ser sacadas de aquí de América, ¿no? Evidentemente que él no inicia todo este camino, el camino lo van a iniciar los grandes marineros, que son los que van a llevar a cabo estas primeras expediciones marítimas. Evidentemente me estoy refiriendo a Cristóbal Colón, uno de ellos, Marco Polo, otro de los grandes marinos de la época. Pero vayámonos a esa época. ¿Qué pasaba en el siglo XV por allá por Europa? Bueno, con Hernán Cortés platicábamos que, bueno, pues él nace en esta parte del nuevo mundo en el que se está descubriendo. A principios del siglo XVI parte a la ciudad de Salamanca, que era más o menos como irte de León al DF, ¿no? Allí estaban las escuelas, allí es donde va a aprender latín, gramática, leyes, todas estas cuestiones que lo van a hacer en cierta parte culto. Ojo, él no tenía preparación militar, él más bien era un aventurero. Era de esas personas que no se podían quedar quietas, como muy emprendedor. Y es así que, bueno, pues todos recordamos, en 1492 se lleva a cabo el descubrimiento de América. Y esto marcó un nuevo horizonte, una nueva era en el mundo. O como lo dijo en algún momento el mismo Cristóbal Colón, que había llegado al paraíso, ¿no? Es decir, estas historias que el hombre se inventa cuando no entiende algo vienen desde mucho tiempo antes y siguen siendo ahora. Es decir,
son historias que la gente contaba acerca, en este caso, de lo que podía pasar si te metías mucho, mucho mar adentro. Se contaban historias de criaturas extraordinarias, o más bien criaturas horribles que te podían devorar. Otras historias contaban que si te metías mucho, mucho mar adentro, podías llegar incluso al paraíso que describía la Biblia. Que, como yo les decía, el propio Cristóbal Colón, en uno de estos viajes que está haciendo, cuando llega a una isla, le manda una carta al rey y escribe una carta y le escribe al rey de España que ha llegado a los propios jardines del Edén. Así era como se describía en aquellos años América, como un lugar hermoso. Entonces, pues eran muchas las historias. En aquellos años no se sabía que la Tierra era redonda, es decir, el descubrimiento de América logró saber cuál era la extensión exacta que tenía la Tierra. Entonces, digamos, el mundo se empezó a configurar y empezó a tener forma de mundo, como alguna vez escribió Octavio Paz. Entonces todas estas historias pues llegaron a oídos de Cortés, y Cortés dijo, pues de allá soy. Entonces emprendió un viaje. Cuando Cortés tenía 19 años, en 1504, va a viajar a la primer isla que fue colonizada por españoles. Me refiero a la isla de, bueno, en aquellos años se llamaba la Isla Española. Hoy se llama Santo Domingo, o también se le conoce como la península ibérica. Entonces, hasta allá se va Hernán Cortés, ¿no? Allá va a conocer al gobernador, que se llamaba Diego Velázquez, y con él va a empezar a tener una relación de amistad y de cooperación que incluso lo va a llevar a conquistar nuevos territorios, como por ejemplo en 1511, ya por ahí como por 25 años, va a llevar a cabo su primera expedición de conquista acompañando a Diego Velázquez. Me refiero a la conquista de Cuba. Y digamos, como mérito a sus actos, va a ser nombrado el alcalde de esa ciudad. Por eso que en Cuba también Hernán Cortés es una figura muy, muy representativa, porque él, digamos, es el fundador de Cuba, como tal, como ciudad. En ese lugar va a conocer a su esposa, a su primera y única esposa, porque hasta eso sí era bien respetuoso de las leyes católicas. Habrá tenido infinidad de romances y que veres incluso con indígenas como la Malinche, pero ella fue su única esposa legal. Por ahí se cuentan historias que esta mujer estaba incluso como que también andaba queriendo quedar con Diego Velázquez. Entonces esta mujer como que se podía haber casado con cualquiera de los dos. Al final de cuentas termina casándose con Hernán Cortés, y esto ocasiona un cierto grado de enemistad entre Diego Velázquez y Cortés. En 1518, Diego Velázquez le confiere una misión muy, muy especial a Hernán Cortés, que consiste en hacer un tercer viaje de expedición. Ya había habido otros dos, el primero de Juan de Grijalva y el segundo de Francisco Hernández de Córdoba en los años anteriores, y este era el tercer viaje, y la misión era muy clara y muy exacta. Ve a México, bueno, no se llamaba México, ve a las islas indígenas, y únicamente era la misión de ir y buscar oro y pues provisiones, ¿no? Provisiones para Cuba, oro y provisiones. Nunca se le dio la encomienda de conquistar México, o de formar o de forjar ciudades. Entonces, digamos que va a desobedecer las órdenes muy gravemente, porque sabemos que incluso llegando lo primero que hace es hundir los barcos. Es decir, se cree, aunque eso nunca lo escribió, pero por sus acciones se cree que él desde un principio sabía que no iba nada más por el oro, sino que iba en plan de conquistar el territorio. Para esos años ya habían llegado muchas historias de aquellos lugares por las expediciones anteriores. Ya habían llegado relatos e historias de todo lo que se hacía acá en México. Por ejemplo, los sacrificios, todo lo que se veía en los códices que ya hemos platicado, que tenían los mayas, que hablaban acerca de todos estos rituales de sacrificios humanos, pues ya tenían conocimiento los españoles, y seguramente alguna otra de las cosas que propició e impulsó mucho la ambición de conquista de Cortés era precisamente la cuestión de la evangelización, el eliminar esas costumbres paganas para aquellos años, y implantar una nueva religión, que como sabemos pues va a ser el catolicismo.
muy diferente al catolicismo español. El catolicismo mexicano tendrá sus propias características. Y definitivamente la otra cosa que lo ha de haber motivado mucho ha de ser el oro, definitivamente, ¿no? En fin, el 18 de noviembre emprende su camino hacia América, parte con 508 soldados, 100 marineros, 200 indios, 11 barcos, 14 cañones, 16 ballestas, 16 caballos. Aquí las cantidades pueden variar un poco, quiero nada más aclarar un punto. Toda esa historia que estoy contando fue escrita en ese mismo tiempo por una persona que acompañaba a este Hernán Cortés, que se llamaba Bernal Díaz del Castillo. Él es el que escribió la biografía oficial de todo este viaje, de toda esta historia de este viaje, y precisamente, pues digamos que es la más creíble. Bien. Otro personaje que también va a ser muy singular en esta conquista fue un español, un fraile español, que se llamaba Jerónimo de Aguilar, que andaba por allá naufragando porque él había ido a América desde Cuba en la primera expedición de Francisco Hernández de Córdoba en 1518. Entonces allá se había quedado. Entonces ya había estado conviviendo con los mayas durante bastante tiempo. El chiste es que ya hablaba la lengua maya y este personaje va a ser fundamental para que este Hernán Cortés se pueda estar comunicando pues con los indígenas, ¿no? Al hablar el maya se podrá comunicar con, en este caso la Malinche va a ser la que va a hacer el papel de traducción del castellano al maya y posteriormente del maya a la lengua náhuatl. Bien, vayámonos ahora a 1519, ya estando formalmente Hernán Cortés en tierras mexicanas, que en aquel tiempo, repito, ese lugar aún no se le conocía como México, pero ya había llegado, y este personaje es el que les comentaba, Jerónimo de Aguilar, es el que se encuentra ya naufragando con los mayas y ya viviendo con los mayas desde más de un año antes, y que es al final de cuentas el que va a poder traducir. Aquí también hay otra cuestión, si fue cierto o no. ¿Qué tan cierto habrá sido que Hernán Cortés mandó hundir sus propios barcos para evitar que sus soldados huyeran? Bueno, es desde un principio, como yo les decía, él tenía otra intención. Él no únicamente iba por el oro, y eso se puede observar por uno de sus primeros actos. Resulta que cuando Hernán Cortés llega y desembarca, pues lo primero que hace es buscar ayuda, ¿no? Provisiones, agua, alimento. Ya llevaba varios meses en el viaje, y con los primeros que se va a topar va a ser con los mayas, con los chontales, allá para la zona de Yucatán, para la zona de Tabasco. Y en esta zona pues va a tener el primer enfrentamiento, porque los chontales obviamente no van a recibir contentos a los invasores. Se va a dar el primer encuentro y va a ser una victoria para los españoles. Factores que hicieron que ganaran, bueno, pues ya llevaban los caballos, llevaban perros. Entonces todas estas cuestiones, incluyendo las armas de fuego que los indígenas no conocían, pues va a ser un factor determinante. El fin es que pierden esta batalla, y una de las cosas que va a ser producto de esta batalla, bueno, van a ser dos. Cortés va a fundar la primera ciudad en México, que se llama la Villa de Santa María, y precisamente este acto de fundar la primera ciudad va a ser el que va a desencadenar la ira y el coraje de Diego Velázquez. ¿Por qué? Porque fue algo así como, oye, yo te dije que fueras por el oro y provisiones, no que fundaras una ciudad, ni mucho menos que mandaras hundir los barcos para que no huyeran tus capitanes, ¿no? Entonces digamos que desde este momento Cortés sabía ya que estaba en desobediencia, así que él en ese momento crea una comitiva para que vayan y le envíen una carta al rey de España, al rey Carlos V de España, porque él precisamente sabe que ya no se puede comunicar con Diego Velázquez. De hecho, él ya lo quiere hasta detener y apresar y matar, ¿no? Entonces él desde este momento ya la única comunicación que va a tener va a ser con el rey Carlos V. Entonces eso es lo primero que pasa, ¿no? Desobedece las órdenes, funda la primera ciudad, y la otra cuestión muy importante que va a suceder en este momento, en el primer encuentro, es que al verse derrotados los chontales le van a dar en ofrenda varias cosas, oro y varias cosas que le van a dar de ofrenda a los indígenas a Cortés.
y entre ellas van a darle 20 esclavas. ¿Por qué le dieron 20 esclavas? Bueno, aquí hay alguna teoría, y lo más seguro es que los indígenas se dieron cuenta que los españoles llevaban de todo, menos mujeres. Y bueno, sabemos que el machismo, el patriarcado mexicano creó esa idea de que la mujer era para las labores del hogar y para la alimentación y el cuidado de su hombre, ¿no? Entonces lo primero que se han de haber preguntado los mayas al verlos sin mujeres es así como, ¿y quién va a moler el trigo? Así como si hoy dijeran, ¿quién va a tender las camas o quién va a hacer el desayuno? Así antes decían, bueno, ¿quién va a moler el trigo, no? ¿Quién le va a dar de comer a los hombres? Entonces le dan 20 esclavas, entre ellas está la Malitzin, es el nombre maya con el que fue bautizada. Al pronunciar el nombre los españoles no podían pronunciar bien Malitzin y decían Malinche, y de ahí salió el nombre Malinche. Posteriormente cuando la Malinche es bautizada al cristianismo, tendrá el nombre de Doña Marina, ¿no? Pero ¿quién fue? Bueno, la Malinche, pues todo el mundo sabe, pues fue el intérprete de Cortés. Aunque ella inicialmente no hablaba el castellano, ya después lo aprende. Con los casi 3 años que duró el tema de la conquista, pues perfectamente aprendió el castellano, pero en sus principios, como les dije, ella no hablaba el castellano, ella nada más hablaba el maya, pero también hablaba el náhuatl. Algo muy importante porque Jerónimo de Aguilar, que hablaba el maya y el castellano, entonces se podía comunicar con la Malinche y al mismo tiempo con Cortés. Y luego la Malinche se comunicaba con Moctezuma y así era como una especie de, pues, como teléfono descompuesto, ¿no? También fue amante, sin lugar a dudas. La primer mezcla entre un español y un indígena precisamente nace de ellos dos. Ellos tienen al primer bebé. Ese bebé será bautizado como, no me acuerdo, creo que Leonor. Nunca se casó con ella. Como les dije, ella tenía a su esposa allá. Hay otras historias que se cuentan relacionadas con esto. Cuando la esposa Menchaca se entera que su marido, bueno, ya fue como por 1522, 1523, cuando ya está consumada la conquista, pues resulta que Hernán Cortés literalmente se va a vivir con la Malinche para allá, para Coyoacán. Ahí tiene su mansión y todo, ¿no? Y pues la mujer pues se entera, así de que, aquel está viviendo con una mujer. Cuentan allá las malas lenguas que la mujer se regresó acá a México, o más bien se vino a México. Y aquí estuvieron viviendo en Coyoacán, pero que vivían los tres, ¿no? Ahí vivían la Malinche, la esposa y Cortés. Al final de cuentas la esposa termina muerta, como por allá por 1525. Es todo algo, no se sabe qué pasó. Se le echa la culpa que el propio Hernán Cortés la mató. Pues no sé. El 22 de abril sigue su camino y para ese entonces ya funda la segunda ciudad. Ya está por Veracruz, la Villa Rica de la Veracruz. Y este lugar también va a ser bien importante. ¿Por qué? Aquí se puede ver en esta foto que Hernán Cortés como que está viendo como que una ofrenda en el piso. No sé si la pueden ver. Pero este fue el momento en el que Cortés tiene el primer encuentro con enviados de Moctezuma. Ya Moctezuma ya había sido avisado que habían llegado invasores. Y para estos años o para estos meses, todavía Moctezuma no estaba seguro de quién era Cortés. No sabía si era un dios, si era el dios Quetzalcóatl que regresaba a cumplir su promesa y recuperar su lugar, su trono. O no sabía si era un invasor. Entonces, para evitar qué tal si sí, qué tal si no, total que envía una comitiva para allá, para San Juan de Ulúa, en lo que hoy es Veracruz. Y llega esta comitiva y se encuentra con Cortés y le dan regalos, ¿no? Así de, mira, nuestro emperador Moctezuma te da estos regalos, pero con la condición que te vayas por donde viniste. Y pues Hernán Cortés se queda así como que, pues, ¿por qué quiere que me vaya? Y ahí empiezan las sospechas de Cortés. ¿Qué esconde? ¿Por qué no quiere que llegue a Tenochtitlan? Y pues le empiezan a contar historias de todo tipo, que tiene muchas riquezas, que le empiezan a contar que es una gran ciudad, muy hermosa. Entonces, en vez de ahuyentarlo, ese primer encuentro que tiene le despierta la curiosidad y de esta manera pues empieza su camino, ¿no?
su camino hacia esa gran ciudad, y para esto, pues como les decía, toda la información, toda la correspondencia la tiene únicamente con el emperador Carlos V, que también se llama Carlos I, ya que en aquellos años España y Alemania pues eran un imperio, ¿no? Entonces, dependiendo de qué país te referirás al rey, pero es el mismo, Carlos I o Carlos V. Sigue su camino. Para el 3 de junio viaja a Zempoala y ahí va a realizar, ojo, la primer gran alianza. Ahí estamos todavía por la parte de Veracruz. Los totonacas es la primer tribu, la primer civilización con la que Hernán Cortés hace una alianza formal. Es decir, una alianza se refiere a una unión de ejércitos para un mismo fin, para un mismo objetivo. En este caso, ¿cuál era el objetivo? Pues derrotar a los mexicas. Hernán Cortés supo muy bien cómo lavarles el cerebro. Ya la Malinche ya había soltado toda la sopa del trato que daba los mexicas a las demás culturas. Ya les había platicado que los obligaba a pagar tributo. Ya sabía que los que no pagaban tributo, Moctezuma los sacrificaba a dios Huitzilopochtli. Entonces, todas estas historias que le contaron a Cortés, él las utilizó para convencer a los indígenas, así como de: únanse a mi ejército y juntos derrotaremos al imperio mexica y a su emperador Moctezuma, ¿no? Seguramente si les hubiera él dicho que una vez derrotados los iban también a ellos a esclavizar y a imponer una religión y quitarles a sus dioses y hacer todo lo que hizo, seguramente no se hubieran aliado, ¿no? Entonces es un punto también muy importante para no prejuzgar el por qué se hicieron estas alianzas. Él no llegó con toda la verdad. Bueno, estos tres personajes son importantes. El del medio, bueno, es la Malinche. El de la derecha se llama Xicoténcatl, que era el líder del ejército tlaxcalteca. Ahorita les digo quién fueron los tlaxcaltecas. Y el de la izquierda es el hermano del emperador Moctezuma. Se llamaba Cuitláhuac. Digamos que estos fueron los indígenas más icónicos de la conquista. Cada uno tuvo su participación importante. La Malinche pues fue intérprete. Xicoténcatl fue el guerrero que más fieramente luchó en contra de los mexicas, pero al lado de Cortés. Pero aún así tiene una llamita de crédito, que ahorita les voy a decir por qué. Y el otro que es ahí se me fue el nombre, el hermano de Moctezuma, Cuitláhuac. Cuitláhuac es el emperador que continúa a la muerte de Moctezuma. Bueno, entonces, siguiendo su camino rumbo a la Ciudad de México, Tenochtitlan, que es más o menos este se conoce como la Ruta de Cortés, que fue la misma ruta que siguieron los norteamericanos cuando nos invadieron en 1847. Era una ruta perfectamente trazada que pasaba por las principales ciudades de aquellos momentos. Voy a marcar aquí cuáles fueron las ciudades más... creo que no puedo activar aquí el pluma. Bueno, espero que la puedan ver. Una ciudad muy muy importante por la que van a pasar va a ser por Tlaxcala. ¿Qué había en Tlaxcala? Bueno, pues resulta que para ahí por el 10 de septiembre, 1 al 10 de septiembre de 1520, se van a llevar a cabo los combates con los tlaxcaltecas. Fue una tribu, un pueblo, que no cedieron, no dijeron luego que sí a la alianza. Hernán Cortés tuvo que pelear con ellos durante 10 días. Al final de cuentas, ambos ejércitos se van a dar cuenta que quieren lo mismo, o sea, derrotar a los mexicas. ¿Por qué? Porque los tlaxcaltecas eran casi el único pueblo de aquellos años que los mexicas no habían podido dominar por completo. ¿Ves? Es decir, ellos no pagaban tributo a los mexicas, entonces había una enemistad, ambos se querían derrotar. Entonces, cuando encuentran un ejército que puede ayudarlos a derrotarlos, porque toma en cuenta que para este momento, como dice aquí, el ejército original de Cortés, que era de 500 hombres, ya superaba fácil los 15,000.
los 15,000 personas. Evidentemente casi todos ellos eran indígenas, eran muy pocos españoles. Pero bueno, eso no importaba, el chiste es que todos tenían un mismo objetivo, que era derrotar a los mexicas. Es por eso que al final de cuentas crean una alianza, pero aquí es donde viene la historia de Xicoténcatl. Xicoténcatl, que era el líder del ejército, el capitán del ejército, pero también era el hijo del emperador tlaxcalteca. Él siempre estuvo en contra de la alianza, él siempre creyó que los españoles no eran dioses y que los caballos no eran tampoco figuras de dioses. Es decir, él vio morir a un español y él vio morir a un caballo y él aseguraba que podían ser derrotados. Sin embargo, pues todo lo que fue el Senado tlaxcalteca y en general el gobierno tlaxcalteca estuvo en su contra y todos votaron por al final de cuentas hacer una alianza. Y como sucede en todas las historias de alianzas entre imperios, se tiene que dar mediante el matrimonio de dos de sus principales, pues en este caso personas, ¿no? La alianza se va a dar entre uno de los principales capitanes que traía Hernán Cortés, que era Pedro de Alvarado, que es el que vemos ahí en la foto, que los tlaxcaltecas le decían el Tonatiuh por el color que tenía rojizo, ¿no? Y la otra, Tehuehuetzin, era la hija del emperador tlaxcalteca, o sea, la hermana de Xicoténcatl, y entre ellos se va a dar la primera alianza. Y por eso es muy representativo, porque ellos, digamos que es el primer matrimonio católico de la historia de la fusión de los dos mundos. Ojo, no van a ser aquí el primer hijo. El primer hijo que van a hacer es entre Hernán Cortés y la Malinche, pero ellos no se casaron, pero a diferencia, ellos sí. Ella va a ser bautizada al catolicismo, al cristianismo, y se van a casar legalmente por la iglesia. Bueno, ¿qué pasa con Cholula? Cholula es uno de los acontecimientos, pues también más sangrientos de la historia de la conquista, más o menos te platico. Resulta que cuando pasa por Tlaxcala, cuando va por aquí, pues tiene que pasar por Cholula, ¿no? No le quedaba de otra. Era uno de los principales ciudades y eran muy, muy aliados de los mexicas, eran vecinos. Total que Moctezuma había dado la orden a los choltutecos que cuando pasaran por aquí les pusieron una emboscada, que los engañaran, primero ofreciéndoles asilo y después asesinándolos en la noche. Total que la Malinche sabía del engaño, la Malinche sabía del plan que tenían los de Cholula y le advierte a Cortés, le dice a Cortés: no pases por Cholula porque te tienen una emboscada. Y pues no sé si Cortés le creyó o no le creyó. Tal vez no lo previó, pero ya cuando llegó, pues muchas cosas coincidían, como por ejemplo el buen trato. Ya le había dicho a la Malinche qué consistía la traición. Entonces llegan los españoles en este lugar que se conoce como Cholula, y pues lo reciben así muy padre, ¿no? Y en la noche, pues los españoles se les adelantan y entre el 16 y el 18 de octubre, pero de 1520, va a darse el acontecimiento que se conoce como la matanza de Cholula. Cortés manda a asesinar a más de 3,000 indígenas en uno de los actos más sangrientos que se le conozcan a Hernán Cortés. No fue obviamente de los más sangrientos de la conquista, la matanza del Templo Mayor murieron más, pero aquí la cuestión está que pues que todo fue descubierto gracias a la Malinche, que fue la que dijo de esta emboscada, ¿no? Cuando le llevan la noticia a Moctezuma que han matado en Cholula, creo que vimos en la serie de la semana pasada esta pequeña escena donde llegan unos miembros de este pueblo y le dicen a Cortés que los españoles han hecho una masacre en Cholula, ¿no? Precisamente en el templo de Quetzalcóatl. Y bueno, pues ya lo último que queda es la entrada a México Tenochtitlan como principal ciudad. Y como vimos en la serie, pues cuando ellos se encuentran en las orillas de la ciudad y sale Moctezuma a recibirlos, pues precisamente se da este primer encuentro, ¿no? Donde en un primer acto, Hernán Cortés intenta saludar a Moctezuma como lo haría con cualquier hombre, y los hombres que rodean al emperador Moctezuma tratan de evitarlo, ¿no?
por la cuestión de que no puedes tocar a nuestro emperador. Ya sabemos que ellos lo veían pues como un dios en la tierra. Bueno, este es el primer encuentro, y ante lo que decían todos los demás, y el más importante, su hermano Cuitláhuac, que él estaba en contra de que lo recibieran como lo recibieron. Pues ya ¿qué es lo que pasa a continuación? Bueno, pues Hernán Cortés es hospedado en una de las mejores mansiones que tenía Moctezuma. Lo hospeda en la casa de su padre, o en la casa que había sido de su padre, Axayácal. Es decir, lo recibe como si fuera un rey. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues porque aún no sabe exactamente qué quiere. Aún no sabe si viene en plan de conquista, es más, ni siquiera sabe si es un dios, si es el dios Quetzalcóatl que viene a ocupar su lugar. Así que todo se lo trata de tomar con calma. Lo hospeda en este palacio de Axayácal, que por cierto hoy, bueno, que es propiedad privada. Y bueno, pues sigue ahí en pie. Está ahí al ladito de lo que es la Catedral Metropolitana, ahí en contraesquina del Zócalo. Ahí podemos encontrar esta construcción. Y bueno, en uno de los primeros momentos en los que Hernán Cortés ya está hospedado aquí en este palacio, le van a llegar noticias que allá por San Juan de Ulúa, por Veracruz, una parte del ejército de Moctezuma había asesinado a unos españoles, miembros del ejército de Hernán Cortés. Porque bueno, hay que dejar también claro que aunque Cortés iba avanzando en la ruta, él iba dejando personas en cada ciudad importante y sobre todo en cada lugar que iba fundando. Entonces, los lugares pues no se quedaban vacíos de españoles. Entonces asesinan a unos españoles, Cortés se enoja y bueno, pues es el momento en el que Cortés empieza a tramar empieza a ver en marcha su plan, es decir, la conquista. Moctezuma es tomado como prisionero para evitar un conflicto mayor. No se sabe si realmente él mismo se ofrece como prisionero o si Hernán Cortés lo toma como prisionero. La idea es que en este momento, para principios de 1520, pues va a ser tomado como rehén, y ya los meses siguientes va a vivir pues hospedado, digamos, con él y su familia en el mismo palacio de Axayácal. Bueno, vayámonos a Veracruz un poquito. Recuerden que habíamos platicado que Diego Velázquez estaba bien enojado porque Hernán Cortés se había venido a México y había desobedecido las órdenes de no fundar ninguna ciudad, ni mucho menos de intentar conquistar un pueblo. Bueno, pues resulta que Diego Velázquez manda a este hombre que se llama Pánfilo de Narváez. Lo envía a México para apresar a Cortés. Entonces Cortés, pues, al ser avisado de que lo andaban buscando, pues abandona momentáneamente la Ciudad de México, Tenochtitlán, y deja de encargado a uno de sus principales generales, a su primer general, que se llamaba Pedro de Alvarado, ¿recuerdan? El que se casó con la hermana de Xicoténcatl. Bueno, a él lo deja de encargado, y Cortés se va para allá, para Tabasco, que es donde lo andaba buscando ya Pánfilo de Narváez. ¿Qué pasa en ese tiempo en el que se queda Hernán Cortés allá y se queda a cargo Pedro de Alvarado? Bueno, va a darse un acontecimiento que se conoce como la Matanza del Templo Mayor. Resulta que para esos días los mexicas aquí en México, Tenochtitlán, iban a llevar a cabo una fiesta, una ceremonia de sacrificios humanos, que ellos lo veían como muy normal, el sacrificar era parte de su culto de cada domingo. Iba a iniciar el sacrificio de jóvenes hacia el dios Huitzilopochtli. Entonces empiezan a tocarse los tambores, pum, 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 pum. Y Pedro de Alvarado escucha y pues pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Por qué son esos tambores? Esos tambores como si algo fuera a pasar, ¿ves? Como inicio del sacrificio. Entonces, una de las indígenas que estaba por ahí, no era la Malinche, porque la Malinche se había ido con Cortés allá a pelear con Narváez.
Una de las indígenas que estaba ahí, de las tlaxcaltecas que estaban ayudando a los españoles, fue la que les dijo a Pedro de Alvarado que lo que estaba por iniciar era una ceremonia de sacrificios humanos. No, pues hagan de cuenta que este Pedro de Alvarado, pues así como que explota, dice, no, ¿cómo es posible? Yo no voy a permitir que aquí en mi presencia se sacrificien, se hagan actos de sacrificios humanos. Entonces da la orden de detener la ceremonia, pero pues en ese acto de detenerlo pues resultó peor, porque se va a llevar a cabo una de las peores matanzas también que se hayan cometido durante la conquista, que se conoce como la matanza del Templo Mayor, donde pues va a dar origen a esta contienda militar entre ambos culturas, entre españoles y mexicas. Recuerda que hasta este momento ellos estaban como siendo tratados de buena forma, pero no va a ser hasta este momento en el que pues exploten e inicien las hostilidades. El chiste es que cuando Hernán Cortés anda allá en Veracruz, que por cierto derrotó a Narváez bien fácil, a este enviado, se cuenta que incluso no tuvo que pelear como tal, sino que su ejército se acabó rindiendo de una forma muy sencilla hacia Cortés, y con esto Cortés pues ganó soldados. El fin es que cuando Hernán Cortés regresa para acá, pues se da cuenta de que ya hay un relajo, ¿no? Ya todo mundo quiere entrar a la fuerza al palacio donde está ahí pues escondidos los españoles. Y es en ese momento, les digo, cuando van a iniciar realmente las hostilidades. Hay aquí un momento en la historia que no se ha logrado establecer qué fue lo que pasó. Y me refiero a la muerte de Moctezuma, a la muerte de este gran emperador. Digamos que este fue el último gran emperador que tuvieron los mexicas, porque ya los dos siguientes pues ya estuvieron en tiempo de guerra y ya no pudieron tener pues un reinado como si lo tuvo Moctezuma. Hay dos teorías de cómo pudo haber muerto. La primera es la que describe Bernal Díaz del Castillo, que pues a ver qué te parece. Resulta que cuando llega Hernán Cortés y se da cuenta de que está a punto de estallar la revolución ahí, que están a punto de entrar a la fuerza al palacio ahí a matar a los españoles, pues Hernán Cortés le dice a Moctezuma algo así como, oye, asómate al balcón y calma a tu pueblo. No queremos una revolución, no queremos más muertes, le dijo Hernán Cortés. Ante esto Moctezuma accedió, y ya estando en el balcón, Moctezuma le dijo que no había problema, que ellos no eran invasores, que eran amigos y que no tenían que ser así con ellos. Y su pueblo se enojó por lo que estaba diciendo su emperador y agarraron piedras y lo empezaron a apedrar, y una de esas piedras sería la que le ocasiona una lesión que posteriormente le daría la muerte a Moctezuma. Sería como que la versión pues más creíble, ¿no? La otra versión es que los propios españoles lo asesinaron en algún momento en el que estuvo preso. No sabemos cuál. Pudo ser que el propio Pedro de Alvarado lo haya asesinado. Entre la teoría de que Hernán Cortés lo pudo haber asesinado, no es... Yo digo que hay una especie de síndrome de Estocolmo por las historias que se cuentan. ¿Sabes cuál es el síndrome de Estocolmo? Cuando tu propio prisionero te haces amigo del que te aprisionó. Fue una especie de relación rara entre Moctezuma y Hernán Cortés, una especie de respeto. La idea de respetar a este gran emperador, y es por eso que no es muy creíble que él haya causado la muerte. Bueno, la idea es que murió, profe, y en su lugar va a ser, te escucho. ¿Esto de la muerte de Moctezuma sigue siendo en 1519? 1520. Ok, gracias. Ya estamos en 1520, perdón. Y bueno, en su lugar va a ser nombrado su hermano de nuevo emperador, Cuitláhuac, el que ya les había mencionado, el que siempre estuvo en contra del trato que les daba su armado. Él le reclamaba, oye, ¿cómo es posible que los trates así si pueden ser invasores, no? Entonces él va a ocupar su lugar. Es por eso que él va a ser el emperador que va a pelear realmente durante la conquista, porque Moctezuma no peleó, él al revés, los recibió como reyes. Bueno, el chiste es que Hernán Cortés sabe que es momento de huir.
no se pueden quedar más. Ya con Moctezuma muerto ya no tenía Cortés ninguna garantía de que fueran a respetar su vida, de todos los que estaban ahí encerrados en el palacio de Azacayal. El fin es que el 30 de junio de 1520 Hernán Cortés da la orden de la huida, pero antes de eso les ordena a todos sus generales de que repartan el oro en cargamentos. Todo el poquito oro que habían podido encontrar, porque era muy, muy poco en cuanto a lo que realmente Hernán Cortés creía que había, que no había, que realmente no existía tal riqueza. Mientras que en muchos pueblos de Europa ya estaba la corriente del mercantilismo, es decir, el acopio de metales preciosos como el oro. Aquí todavía no llegaba, es decir, aquí no había un afán de tener más de lo que puedas usar. Se habla, por ejemplo, de que la casa del propio Moctezuma tenía paredes de oro. Para ellos utilizaban el oro, para decorar. Entonces, bueno, retiran todo el oro de las paredes que pudieron encontrar, las joyas que había en el palacio de Azacayal, y emprenden su huida. Lo hacen en la noche del 30 de junio porque porque ellos creían que los mexicas no pelearían de noche, o es lo que les habían dicho. El fin es que pues salen todos así muy calladitos, y ahí en la noche había unas mujeres indígenas que se levantaban muy tempranito y pues van a ser los que gritan ahí que están huyendo con el oro, y pues todo el mundo se despierta y es una masacre. Los que no terminaron muertos terminaron ahogados, el oro terminó, pues ahí se perdió. Se cuenta que incluso el propio Hernán Cortés se detuvo un momento ahí cerquita en las afueras de la Ciudad de México, un lugar que se llama Popotla, y que ahí lloró. El famoso árbol de la noche triste, ¿no? Que hoy en día ya no existe. Por ese tema que les comentaba de que a Cortés pues es un villano, ¿no? ¿Por qué tenerle un monumento ahí un recuerdo de Cortés cuando es un villano para los mexicanos? ¿Por qué lloró? Seguramente lloró por los muertos. Ahí perdió muchos miembros de su ejército español. Seguramente lloró porque había perdido el oro. Y no el oro para él, sino el oro para su rey. Él, en cierta manera, trataba de justificar su estancia en México y sobre todo el intento de conquista con todos estos regalos que le iba a dar al rey de oro, ¿no? Entonces lo pierde, y aquí va a iniciar como que un periodo de tregua para ambos ejércitos. Es decir, no cesaron las hostilidades por completo, pero sí como que se van a poner en un recelo, ¿no? En ese momento la epidemia de la viruela, que por cierto habían traído los españoles, va a afectar gravemente a los mexicas y va a ocasionar la muerte de su emperador, Cuitláhuac, y en su lugar va a seguir el último emperador, Cuauhtémoc, al que le quemaron las patas. Y bueno, con esto cerraríamos 1520 y ahora sí nos vamos a 1521, el año de la conquista. ¿Qué pasa? Bueno, en estos meses que duró Hernán Cortés fuera de la ciudad, que estuvo en Tlaxcala, ¿qué hizo ahí? Bueno, pues estuvo reorganizándose, reabasteciéndose, estuvo planeando una nueva manera de conquistar la ciudad. Y bueno, lo hizo de una manera muy estratégica. Resulta que en ese tiempo mandó construir muchos barquitos, bergantines. Y esta fue la manera en cómo va a lograr Cortés rodear a la ciudad. El 13 de mayo de 1521 inicia este ataque a la ciudad. Este ataque va a durar cerca de 3 meses, hasta que el 13 de agosto logren capturar a Cuauhtémoc, que lo capturan huyendo en un barquito. Y con esto culminaría la conquista de la ciudad. Ojo, no conquistaron todo México o todo el imperio mexica, únicamente conquistaron esa ciudad. Durante los siguientes años van a continuar las guerras, los conflictos, para tratar de derrotar finalmente a todas esas civilizaciones que todavía seguían en pie de lucha durante muchos, muchos, muchos años más. Pero bueno, el principal de ellos y el más fuerte había sido derrotado, que era el imperio mexica. Y el último emperador, Cuauhtémoc, bueno, pues él no va a ser asesinado o no lo van a matar luego. Él va a vivir cerca de 5 años más.
precisamente va a ser atormentado, como yo les decía. Atormentado porque Hernán Cortés creía que había un botín. Creía que había una bodega de oro, creía que había un tesoro que Moctezuma había escondido. Pero la verdad es que pues, no había tal oro, no existía. Como les he repetido, el oro que tenían los mexicas lo utilizaban para símbolos de grandeza y poder, no para el acopio, lo que es el mercantilismo, que les decía que ya se practicaba en Europa. Y bueno, este fue el lugar donde se va a completar la conquista. Va a ser el último lugar de la gran batalla entre españoles e indígenas. Y se llama Las Tres Culturas porque precisamente se conjugan estos tres momentos que ha tenido México en la historia. El primer momento es el del México prehispánico, y ahí lo podemos ver con las construcciones prehispánicas. El segundo momento es el del México virreinal, lo podemos ver con un templo católico. Y el tercer momento pues ya son los edificios modernos, ¿no? El del México moderno. Esta leyenda está escrita en una placa precisamente ahí en este lugar. ¿Alguien me hace el favor de leerla? Yo, profe. ¿Va? En la zona arqueológica de Tlatelolco, frente a la iglesia de Santiago, hay una placa en recuerdo de la materia sucedida en el recinto el 13 de agosto de 1521 que resta de la siguiente manera. El 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Bueno, pues ahí está la frase grabada en piedra. No fue ni triunfo ni derrota. No podemos decir quién ganó y quién perdió. Porque como les digo, fue producto de... O sea, ¿quién ganó? ¿Ganó México o ganó España? ¿Fue liberado México del yugo mexica? No sé, serían preguntas para pensar. Bueno, quisiera terminar esta sesión con estas tres preguntas. Te voy a pedir de favor que las apuntes en tu cuaderno y que tengas un momento para que las reflexiones y que las escribas ahí. ¿Qué factores intervinieron para que se lograra la conquista? Piensa en todo lo que te platiqué hoy. Todo lo que fue utilizando Hernán Cortés a su favor para lograr la conquista. ¿Los españoles lograron acabar con todas las tradiciones mesoamericanas? ¿O qué pedacito o qué pedazote de la cultura mesoamericana sigue vivo hoy en día? Y la última y tal vez la más difícil de todas, ¿Hernán Cortés fue un villano o fue un héroe? Bien, pues muchas gracias, chicos. ¿Tienen alguna pregunta?